Vamos a ver ahí. Hola, hola a todos. Quiero probar si podemos verlo bien. Perfecto. Hola, los saludo con un nuevo curso. Mi nombre es María José. Yo soy parte del equipo de Working Place, ejecutiva de proyectos, y les doy la bienvenida al nuevo curso que tenemos hoy con el apoyo de Corfo, en esta parrilla de cursos que tienen que ver con el viaje del emprendedor en su etapa 4 y 5. Puntualmente el día de hoy, el curso pertenece a la etapa 4 y queremos comentarles un poquito de qué se trata esto del viaje del emprendedor. Vamos a leer y les comento, es una metodología para emprendimientos que permite aumentar la probabilidad de éxito de tu proyecto a través de la relación con el ecosistema. El tema que vamos a revisar hoy se denomina Due Diligence y es entregado a ustedes a través de la plataforma eLearning y Prende, donde también posteriormente van a poder descargar contenido, realizar una evaluación, etcétera. Vamos a pedir, mientras, antes de iniciar con la actividad, si podemos compartir pantalla, porque tenemos algo imperdible, perdón, que queremos que sepan, y es nuestro código QR para poder ingresar al WhatsApp de Working Place. ¿Cuál es la idea? Que ustedes pueden tomar una captura de pantalla de la imagen que les vamos a mostrar a continuación, y esa captura los va a llevar directo al WhatsApp de Working Place, donde hay un grupo de emprendedores tales como ustedes, en el que en ningún caso, sí, ojo, es un WhatsApp que sea invasivo en términos de que estemos todos ahí conversando y interrumpiendo. Es netamente para entregarles información de los cursos de la parrilla del viaje del emprendedor, resolver consultas, que en un ratito más van a ver que es súper importante porque la idea es que cursemos este desarrollo que nos va a mostrar el relator, pero también que hagamos juntos la evaluación. Ahí estamos con el código en pantalla. La idea es que simplemente con sus celulares tomen una fotito y quedan ingresados en la comunidad Working Place. Insisto, la estructura de la actividad de hoy es bien simple. Tenemos el curso con una duración aproximada de 90 minutos. Es un curso imperdible sobre un tema bien específico que creo que es una oportunidad única, dado que durante el desarrollo de la actividad, ustedes en la caja de preguntas y respuestas o en el chat pueden ir dejando sus consultas para que el relator, cuando termine la actividad, se las responda de manera directa a ustedes. Luego de terminar el curso, de inmediato juntos vamos a hacer la evaluación que no toma más de 5 minutos. ¿Para qué? Para finalmente poder optar a dos instancias. Una, obtener el certificado de aprobación del curso, pero además les vamos a dar un tip extra. Este curso es parte de la parrilla del viaje del emprendedor y poder ingresarlo también a la plataforma Corfo para que sea validado allí. Así que eso es lo más importante. Vamos a ver, espero que hayan tomado todo nota. De hecho, el WhatsApp lo voy respondiendo yo, así que en un ratito voy a poder hacerlo, pero ingresen a la comunidad porque les va a servir mucho para tener información. A continuación, vamos a ver si puede prender su camarita el relator del día de hoy. Vamos a ver, yo mientras lo voy presentando. A ver, Joaquín, si puedes hablar para ver si se escucha. Hola María José, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Miren, con ustedes pueden ver ahí en pantalla a Joaquín Varela. Les comento, él es abogado de la Universidad de Concepción, abogado corporativo en Flores Acevedo, y está él enfocado específicamente en asuntos societarios y contractuales. Repetimos, quienes tengan consultas del curso que se va a dictar a continuación, las dejan en la caja. Joaquín va a hacer su relato de manera seguida, a medida que surgen sus consultas, las colocan, va a ir apareciendo su nombre y al final del curso Joaquín las responde una a una. Así que nada, pues, Joaquín, bienvenido, para que nos Buenas, explique de qué se trata esto de buenas Dudy. tardes María José, muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar Dale, el día de hoy. Ahora dale, voy a compartir mi pantalla para poner la presentación y así me puedas decir si es que se ve bien. perfecto, dale. Yo te comento, mientras ya vemos que hay varios que se han agregado al grupo de WhatsApp, ahí vamos a ir respondiendo sus consultas. Ya ahí estoy compartiendo la pantalla, ¿se ve bien? Perfecto, ¿Se me, perfecto, se me Joaquín. escucha bien? Súper, ningún problema. Ya. Tú me dices cuándo empezamos. Comencemos. Muchas gracias, Joaquín. No, gracias a ti. Bueno, como dijo María José, el día de hoy dictaré un curso taller sobre due diligence. Ahora, como también dijo María José en su presentación, soy Joaquín Varela, soy abogado de la Universidad de Concepción. Trabajo desde hace 3 años en la oficina de Santiago de Flores Acevedo Abogados
Y a diferencia de la oficina de Concepción, que podríamos denominar como un estudio jurídico con áreas más tradicionales, la oficina de Santiago se centra especialmente en emprendimiento, innovación y propiedad intelectual. Desde que me encuentro en la oficina de Santiago trabajando, me concentro principalmente en temas societarios y contractuales, asesorando a emprendedores y empresas de diversos tamaños. Ahora, la presentación se va a dividir en cuatro secciones o cuatro partes. Una primera parte que sería la introducción, en que veremos qué es el due diligence y le expondré sobre ciertos factores que influyen en él. Luego una segunda parte en donde concentraremos la mayoría de la presentación, que será sobre el due diligence legal, que es donde analizaremos los distintos tipos de due diligence legal, los documentos que normalmente se revisan y los problemas recurrentes que podemos encontrar. De manera que en esta sección y especialmente en esta última parte les daré ciertos datos o tips de problemas que podrían encontrar en su sociedad, de esta forma para así evitarlos o subsanarlos cuando puedan. Luego analizaremos las fases del due diligence para terminar hablando sobre su importancia y la conclusión de la charla. Ahora, ¿qué es el due diligence o en español diligencia debida o tal vez en una palabra más simple, una auditoría de compra? No es otra cosa que una investigación o estudio de las diferentes áreas del negocio o la empresa que se quiere advertir o en la cual se quiere invertir. También la podemos definir como, como la investigación, recopilación y análisis de información sobre una empresa con la finalidad de descubrir riesgos y contingencias que pudieran afectar a su valor o implicar una consecuencia dañosa para el potencial adquirente. Cabe destacar que el due diligence no es algo obligatorio, no es un requisito impuesto por la ley para las partes para realizar alguna transacción, sino es más que nada un uso o una práctica del comercio que habitualmente es aceptado y se aplica en algunas transacciones. De manera que en forma más simplificada, podemos decir que el due diligence es un uso comercial que busca proporcionar un mayor grado de conocimiento sobre las posibles consecuencias dañosas que para el comprador o inversionista puede derivar de una adquisición. De manera que, reduciendo las palabras más simples, no es otra cosa que un estudio de un negocio en particular, que puede abarcar una o muchas áreas del referido negocio. Ahora, ¿cuál es el fin o los objetivos de hacer un due diligence? El primero, y a mi juicio es el más importante del due diligence, es que te permite obtener información relevante de la empresa e incluso información confidencial. Y y lo más importante es que permite al potencial comprador o inversionista conocer la situación de la empresa de la misma forma que los administradores y dueños. Es decir, te permite equiparar la cancha en temas de conocimiento de manera a estar en la misma situación y con la misma información que los dueños y los administradores de la empresa en la cual se quiere invertir. Ahora, y es en base a este primer objetivo que te permite determinar todos los demás objetivos que vienen due diligence, es decir, son una consecuencia del primero. Como lo son, con dicha información se permite evaluar la conveniencia o no de la operación, es decir, te permite determinar si es que es posible realizar la operación o si es que tal vez existe algún deal breaker, como se denominan, o como su propio nombre lo dice, si existen algunas contingencias que puedan hacer que se caiga el negocio. También sirve de soporte para determinar si el valor que preliminarmente ofreció para invertir o para comprar una empresa se ajusta, está conforme o está ajustado a la realidad. Te permite identificar los riesgos patrimoniales, regulatorios y restricciones de diversa índole. Asimismo, te permite determinar las sinergias y medidas que mejoran el funcionamiento de la empresa. Este objetivo cobra especial importancia cuando hablamos de fusiones o adquisiciones por parte de la competencia. También te permite determinar la forma de estructurar la operación como consecuencia del due diligence y así para determinar el mejor método de financiamiento. Y por último, te permite eventualmente determinar los retornos que la inversión podría traer aparejados. Ahora, ¿cuáles son las transacciones que requieren de un due diligence? Ahora, lo primero que les voy a decir, y como dije anteriormente, es que el due diligence no es obligatorio. De manera en su mayoría depende del inversionista o el comprador la realización de este due diligence.
pero para que tengan conocimiento, normalmente encontramos el due diligence en las siguientes operaciones. En las fusiones. Ahora, la fusión es cuando dos o más empresas deciden juntar su patrimonio para formar una sola compañía, y esto puede ser una fusión por creación o por absorción. Ahora, acá en el ejemplo, como podrán ver, nos encontramos las dos. En el primer caso, nos encontramos que las empresas A y B se juntan sus patrimonios para crear una empresa distinta, que sería C, y esto es lo que denominamos como una fusión por creación. Y en el segundo ejemplo vemos que está la empresa A y B que se juntan, pero solamente subsiste A, es decir, se disuelve B. Esto sería lo que se denomina una fusión por absorción. También ciertas operaciones en las que normalmente requieren de un due diligence son las divisiones de sociedades, que es cuando una sociedad se divide en dos o más sociedades, las adquisiciones o inversiones, que es cuando una empresa o persona compra las acciones o derechos o incluso los activos de una compañía. También lo podemos requerir en casos de disoluciones de sociedades, en el caso de alianzas estratégicas o también denominados como joint ventures, para analizar a nuestro eventual socio de un posible negocio, e incluso en las operaciones de crédito de dinero. Normalmente cuando uno pide un crédito al banco, el banco te pide ciertos antecedentes mínimos para revisar la factibilidad de dicho crédito, y esto incluso es un tipo de due diligence que, si bien es mucho más restrictivo y abarca solo ciertas áreas, sigue siendo un due diligence que ejecuta el banco. Ahora, existen una serie de factores que determinan la extensión o alcance del due diligence. En este sentido podemos enumerar los siguientes. El tipo de operación de que se trate, ya que no es lo mismo hacer un due diligence para una fusión entre dos empresas, o para un joint venture, o simplemente cuando estamos adquiriendo una sola empresa, o si se trata tal vez de una empresa que se encuentra cotizada en la bolsa o no, o tal vez si la empresa pertenece o no al sector regulado. Otro factor que afectará a la extensión del due diligence es el porcentaje que estamos adquiriendo del negocio. Hay ciertas ocasiones en que un inversionista, si solo va a adquirir una participación menor de un negocio, eh, puede que, puede que no resulte necesario hacer un due diligence muy extensivo, tal vez solamente lo mínimo para asegurarse que lo que esté adquiriendo sea efectivamente lo que corresponda. Otro factor que determina el alcance del due diligence es el monto de la inversión. Ahora, si bien está la posibilidad de que adquiramos un porcentaje menor de una empresa, puede ser que estemos invirtiendo $1.000.000 en dicha inversión. Entonces, en ese caso puede ser que el inversionista requiera o exija un due diligence que sea mucho más acabado de lo normal para alguien que está adquiriendo un porcentaje menor de la empresa, atendido el monto de inversión que está realizando. Ahora, otro factor que determina la extensión o alcance del due diligence, y que tal vez sea el factor más importante, es el inversionista o el comprador que encarga el due diligence, ya que al final es él el que solicita o encarga este trabajo para, para satisfacer sus requerimientos y sus intereses. Existen ciertos inversionistas que como criterio o como consideración antes de realizar cualquier operación, solicitan realizar ciertos due diligence que abarquen ciertos conceptos que para ellos resulta interesante o importante. Asimismo, no hacer lo mismo el due diligence si se trata de un inversionista industrial, financiero o tal vez un inversionista de startups. Ahora, por último, ot- ot- otro factor que afecta la extensión al alcance del due diligence es la etapa del negocio. Evidentemente no es lo mismo un due diligence para un emprendimiento, una startup que recién se está creando, que tal vez para una empresa consolidada con varios años de servicio, o que tal vez que se dedica a una actividad como del retail, en que es mucho más normal y que tal vez implica un due diligence mucho más acabado y que se refiere a las distintas áreas de la empresa. Ahora, la base del due diligence es un principio que se denomina la buena fe. Y esto implica que se parte de la base que las partes actúan con honradez o forma honesta, de manera tal que asumimos que todos los que nos entregue la empresa objeto del due diligence sea cierto, de manera que la información que se reciba sea auténtica, sea completa, sea exacta, sea veraz. De esta misma forma, que los documentos sean auténticos, que las firmas que en ellos mismos aparecen sean de las personas que aparecen firmando,
que los documentos que se entregan estén vigentes, de manera que no existan documentos que puedan contradecir o afectar la información proporcionada. De esta misma forma, de que los documentos sean válidos y ejecutables. O sea, si nos entregan información que es falsa, es imposible realizar un due diligence que cumpla con su objetivo. De manera que este es el principio rector por lo que se basa el due diligence, y es que la información entregada es de buena fe y es veraz. Ahora, ¿cuáles son las clases de due diligence que podemos encontrar? Desde un aspecto más general. Encontramos el due diligence legal, que en el cual nos vamos a concentrar más adelante en la presentación. Está el due diligence tributario, que su objetivo es establecer con precisión la situación tributaria actual y la proyección de las obligaciones tributarias de la empresa de interés en relación con la posible adquisición y la estructura de su financiamiento. También está el due diligence financiero, que tiene por objeto establecer el desempeño financiero, así como la situación financiera pasada, actual y previsible de la empresa. Además de que tiene por objetivo verificar si las cifras de los estados financieros reflejan con exactitud la realidad material de la empresa. También existe el due diligence comercial, que su objetivo es establecer las perspectivas comerciales reales de la empresa de interés, de acuerdo a las características actuales y tendencias de la demanda y a las características de los competidores, todo en su relación con la competitividad relativa de la empresa en consideración. Y por último, también actualmente nos encontramos con el due diligence de revisión del sistema de información, que tiene por objeto establecer la calidad del sistema informático existente en la empresa de interés, el nivel tecnológico de software y equipos, la situación física de los equipos, los estados de las licencias, así como la compatibilidad de los sistemas informáticos existentes con respecto al de la empresa adquirente. Esto cobra especial relevancia cuando hablamos de una fusión y la empresa adquirente se va a adueñar de la empresa absorbida, de manera que tenemos que verificar que los sistemas de información sean compatibles entre las dos empresas, que ahora van a pasar a ser solo una. Ahora, como les comenté anteriormente, me voy a enfocar en el due diligence legal, en donde revisaremos las distintas clases de due diligence legal y los problemas recurrentes que encontramos en cada uno de ellos. De manera de que esto le pueda servir como datos a aquellos que tengan sus empresas creadas o que van a crear, para evitar que cometan dichas conductas o para corregirlas en el caso de que ya las estén cometiendo. ¿Cuáles son las distintas áreas que puede abarcar un due diligence legal? Tenemos el societario, el laboral, el judicial, el contractual, la propiedad intelectual, el inmobiliario, el regulatorio y el compliance. Esto es a grosso modo las distintas áreas que puede abarcar un due diligence legal. Ahora, como ya les dije varias veces y como también me imagino que ya se pudieron dar cuenta también de los tipos de due diligence que hay, cada due diligence es distinto y va a abarcar un área o una extensión que va a depender del inversionista o el comprador que esté interesado en realizarlo, de manera de cumplir con su expectativa o para lo que él es lo más importante en un due diligence. Ahora, en el aspecto societario del due diligence, ¿qué es lo que normalmente se revisa o qué es lo que va a revisar los abogados a cargo de esta gestión? Van a revisar los antecedentes legales de tus sociedades o del negocio. Estas son las constituciones, sus escrituras públicas, sus modificaciones. Se va a revisar la estructura societaria, cómo está compuesto el grupo societario en que se desenvuelve el negocio. Van a solicitar el cap table o tabla de capitalización o tabla de dueños, que no es otra cosa que una tabla con los actuales y eventuales dueños de la empresa. Van a revisar la estructura de administración, sus poderes, el sistema registral actualmente, porque como tal vez algunos de ustedes pueden saber, hoy en día una empresa puede estar constituida por el sistema tradicional, que es el sistema de notaría y conservador, o por el sistema de empresa unidad del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y por último, otra cosa importante a revisar es eventualmente el pacto de accionistas, en el caso de que exista en la sociedad. Ahora, para los que no sepan, el pacto de accionistas no es un acuerdo entre varios o todos los accionistas de una sociedad en particular y que viene a regular diversos aspectos de las relaciones entre los accionistas, siendo el aspecto más relevante que regula el de las transferencias de las acciones entre accionistas y terceros.
Ahora, respecto de la estructura societaria y para que puedan graficar su importancia, acá les muestro en esta diapositiva tal vez distintas figuras societarias que podemos encontrar. Desde la figura 1, que es tal vez lo inicial, que es cuando estamos en la etapa cero, que cuando es la persona natural que él mismo desarrolla el negocio, sin una persona jurídica distinta que lo desarrolle. De manera que su patrimonio y al final su negocio se confunden tanto el de la persona natural como el del negocio en particular. Luego podemos ver en la figura 2 y 3 tal vez ya las primeras etapas o la primera estructuración del negocio, que es cuando los emprendedores o las personas naturales crean una persona jurídica que desarrolla el negocio. Y luego tal vez en estructuras más avanzadas podemos encontrar una etapa intermedia que sería la figura 4, que es cuando los socios o los emprendedores ya sea tienen distintas sociedades para desarrollar un solo negocio o porque desarrollan varios negocios en forma conjunta a través de distintas sociedades. Y por último, ya a modo de ejemplo, encontramos en la figura 5 una figura que es más avanzada y que a su vez es más ordenada, que sería el caso en que los emprendedores o los dueños tienen una sociedad intermedia holding, que es la dueña de todas las sociedades operativas, de manera que los diversos negocios se desarrollan por diversas sociedades que se encuentran abajo. Ahora, la ventaja de esta última figura es que al inversionista o al comprador le facilita la adquisición de tal vez un negocio en particular, porque pongamos en la situación de que el negocio que te interesa solamente se encuentra poniéndolo en el caso de la figura 5, se encuentra en una de las sociedades que se encuentra abajo. Entonces tal vez solo nos interesa invertir en esa última sociedad abajo y no en todo el grupo societario. O al contrario, tal vez si nos interesa todo el grupo societario, las diversas líneas de negocio, es que nos va a salir más simple invertir en el holding, en la persona jurídica que está arriba, o directamente comprarle a los dueños su participación en el holding y así adquirimos todo el grupo completo. Ahora, ¿cuáles son los problemas más recurrentes que vamos a encontrar cuando hacemos este tipo de due diligence? Ya sea vicios legales que encontramos en los antecedentes societarios, respecto de los cuales no me voy a pronunciar mucho porque no es la idea que le exponga los distintos requisitos de las sociedades para que cumplan con todas las formalidades legales, pero muchas veces un problema que encontramos es en la diferencia entre el cap table real y el pensado, ya que muchas veces ocurre que los emprendedores piensan que quienes son los dueños no lo son en realidad, ya sea porque nunca ejecutaron los actos que permitieron que tal vez dichos terceros o eventuales socios ingresen a la sociedad, o porque pensaron que tal vez lo ejecutaron y en realidad no lo hicieron o lo hicieron mal. Entonces piensan que el cap table es de cierta manera cuando en realidad, según los documentos legales, es de otra forma. Otro problema que podemos encontrar en este tipo de due diligence es el caso de adquisiciones de acciones de propia emisión por parte de la sociedad en la cual queremos invertir. La adquisición de acciones de propia emisión, como bueno, su propia referencia lo señala, es cuando la sociedad que desarrolla el negocio compra sus propias acciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esta sociedad con posterioridad a dicha adquisición no vende esas acciones dentro de cierto plazo, se producen ciertas consecuencias jurídicas que es necesario reparar y regularizar. Eh, Otro problema que normalmente encontramos es que tal vez los que ya constituyeron su primera sociedad o cuando la constituyan, se van a dar cuenta que uno de los requisitos de la esencia para constituir cualquier sociedad es que uno debe señalar qué es lo que aporta a la sociedad, porque la sociedad tiene que tener un capital propio distinto del de las personas de los dueños, para que ella pueda desarrollar su negocio. Entonces, muchas veces los socios señalan, por ejemplo, voy a comprometer pagar un capital de 3 millones en el plazo de 3 años, pero puede que eso nunca ocurra, o sea, que nunca se pague, contablemente tampoco nunca se ha registrado. Entonces, eso también trae aparejado ciertas consecuencias que es necesario regularizar antes de realizar tal vez cualquier inversión o cualquier compra. Y un último problema que especialmente se ve en los emprendedores, en startups, es el tema de la ausencia o que no se haya cumplido con las formalidades legales del pacto de accionista. Como les dije, normalmente el pacto de accionista, una de las principales cosas que regula es la transferencia de acciones.
y en este sentido establecen formalidades, requisitos para que cualquier accionista pueda vender sus acciones, ya sea a la sociedad misma, a otro accionista o incluso a terceros. Entonces, si no se cumplen estas formalidades, normalmente trae aparejado una serie de consecuencias que es necesario disminuir estas contingencias. Entonces también uno viene normalmente, muchas veces viene a regularizar estas omisiones que los accionistas, muchas veces los emprendedores realizan un pacto accionista y después se olvidan de que existe. Entonces siempre es muy importante tenerlo en consideración. Ahora, otra área del due diligence legal es el due diligence laboral. ¿Qué es lo que normalmente abarca o cuáles son normalmente los documentos que uno solicita como abogado? Es la planilla de trabajadores del negocio, los contratos de trabajo y sus anexos, el sistema de remuneración, el sistema de control de jornada y turnos, las horas extraordinarias que se otorgan, si existe o no sindicato y en el mismo sentido si existen o no contratos colectivos. Actualmente y con la nueva ley de teletrabajo, si es que me imagino que muchos de ustedes tal vez en el caso que tengan sus sociedades creadas están teletrabajando, de manera de revisar los anexos de teletrabajo, los contratos de teletrabajo, las cotizaciones previsionales de los trabajadores y la planilla de despidos del último tiempo, así como la planilla de indemnizaciones por dichos despidos. Pero ¿cuáles son los problemas que normalmente encontramos en esto? Eh, en primer lugar, que los contratos de trabajo y anexos no cumplan con los requisitos que exige la ley. En segundo lugar, y muchas veces donde encontramos muchos problemas en el sistema de remuneraciones de una empresa, que este no está ajustado a derecho. Acá particularmente encontramos problemas con el sistema de comisiones de los trabajadores, ya sea porque los empleadores sujetan el pago de la comisión a una condición que legalmente es improcedente, como es en el caso que la ley establece que la comisión no puede quedar sujeta a que el cliente pague la factura, por ejemplo. Entonces, la ley establece expresamente que la comisión no puede quedar sujeta a ese hecho. Entonces, muchos empleadores no tienen conocimiento de esta normativa y lo imponen como una condición del anexo y del pago de la comisión. También a veces establecen que la comisión se paga en una época que no corresponde, ya sea porque estamos hablando de una comisión que se genera mes a mes y el empleador, a pesar de que ésta se va generando mes a mes, establece que su pago se hace a fin de año, o simplemente porque hay algo que muchas veces se le olvida al momento de terminar y pagar la comisión, es que hay algo que no siempre es procedente, ahí habrá que analizar el caso a caso o cómo está regulado en la comisión en cada empresa, es que se le olvida el beneficio de la semana corrida, que es un beneficio legal para aquellos trabajadores a quienes se les paga comisión que reúne ciertos requisitos. Ahora, relacionado con esto, reiteradamente nos encontramos con que en que las liquidaciones de sueldo no aparece el detalle de las remuneraciones o ni tampoco cómo se determinó el cálculo de la comisión. Es muy importante que tengan presente que los trabajadores tienen derecho a saber exactamente cómo se calcula su remuneración, a tal punto de que si yo reviso mi liquidación de sueldo, tengo que ver exactamente cómo se llega al cálculo de la comisión, cuáles fueron los factores que utilizó. Entonces, a muchos empleadores muchas veces se le olvida esto y simplemente entregan una liquidación con los números totales o los números finales, de manera que el trabajador no tiene idea cómo calcular su liquidación. Asimismo, nos encontramos con problemas en el sistema de turnos de la empresa. La ley establece cuáles son cómo se tiene que regular un sistema de turnos, los días de descanso que tiene el derecho del trabajador, así como los ciertos horarios en que tiene derecho a descansar. Y también relacionado con la anterior, y precisamente ya sea porque a nivel de costo de empresa es imposible contratar mayor personal o porque el sistema de turno está mal realizado, es que nos encontramos un exceso de horas extraordinarias. Ahora, como su propio nombre lo indica, las horas extraordinarias son extraordinarias. Una empresa no las puede establecer de manera regular y permanente en un trabajador. Un trabajador no puede trabajar todos los días, 2 horas extraordinarias, todos los días de la semana, todos los meses del año, todos los años. Eso legalmente no es procedente.
Ahora, y acá uno de los problemas más importantes en los cuales les quiero hacer mucho énfasis es el tema del no pago de cotizaciones previsionales. Esto debido a consecuencias legales que son muy graves para la empresa, entre los cuales se destaca, en primer lugar, en el caso que un trabajador a quien no se le pagó las cotizaciones previsionales sea despedido, su despido es nulo. Esto quiere decir que jurídicamente no vale esta desvinculación que tal vez se hizo respecto a que el trabajador, y en el evento que el trabajador demande la nulidad del despido, que es la acción que otorga la ley para el caso que precisamente el empleador no le pague las cotizaciones previsionales, él tiene derecho a demandar todas las remuneraciones desde la fecha del despido hasta la fecha de la convalidación del despido, que esto podría ser, piensen en, si desvinculamos a un trabajador, pueden transcurrir alrededor de 8 meses a un año a que tengamos una sentencia. O sea, todas las remuneraciones en ese periodo intermedio, él legalmente tendría derecho a ellas. Por lo que esta consecuencia se traduce en una presión enorme para los asesores legales para cerrar estos juicios antes de que se dicte sentencia, es decir, para llegar a acuerdo a toda costa. Otra consecuencia muy importante que deben tener en consideración, especialmente tal vez como emprendedores dueños de empresa, es que las cotizaciones previsionales traen aparejados intereses súper altos. Y no es el trabajador a quien le corresponde demandar el pago de su cotización previsional, sino que es la institución previsional respectiva. O sea, si tú no pagaste su AFP, es la AFP la que te va a ir a cobrar los intereses y el pago de las cotizaciones. El tema es que la AFP te va a cobrar la totalidad de los intereses adeudados y no va a estar dispuesta a llegar a un acuerdo sobre su pago porque dicho pago no va en beneficio de la AFP, sino que va en beneficio del mismo trabajador. Y más encima, una de las consecuencias adicionales es que se puede solicitar que se decrete el arresto respecto al representante legal por el no pago de cotizaciones. Entonces, más encima, eventualmente, el representante legal podría ser arrestado por el no pago. Ahora, uno de los últimos problemas recurrentes que encontramos en esta área es que los despidos no cumplen con las formalidades legales. En palabras simples, la carta de despido tiene que estar correctamente redactada, debe ser entregada personalmente y en caso de que no se pueda entregar personalmente, debe enviarse por carta certificada dentro de los plazos legales y además debe subirse la respectiva constancia a la dirección del trabajo. El solo hecho de que tal vez no se cumpla con alguna o todas de estas formalidades implica que al momento de que este trabajador desvinculado demande el despido injustificado, el tribunal, el tribunal lo más probable es que decrete como improcedente el despido. O sea, el de instancia, o sea, vamos al ejemplo es que si por ejemplo la carta viene en blanco, la carta de despido, apenas uno entra al tribunal, el juez te va a decir, oye, esto no cumplió con las formalidades legales, o sea, te vamos a condenar de inmediato, así que lleguen a arreglo. Entonces, por eso es la importancia de cumplir con estas formalidades para dar por lo menos armas suficientes a tus asesores legales para que puedan llegar a un buen acuerdo en caso de despidos. Ahora, ¿por qué el due diligence es tan importante o tal vez le estoy dando tanta importancia en la presentación? Es porque tal vez es uno de los que vemos como ustedes tal vez como emprendedores, dependiendo del rubro que desarrollen, es el que más van a ver día a día. Tienen que tener presente que en caso de incumplimiento de los requisitos que impone la ley, la Dirección del Trabajo está facultada para aplicar multas y adicionalmente, en caso que el trabajador posteriormente demande, deja en condiciones muy adversas ante un eventual juicio. Tengan presente que en general las infracciones por la ley del trabajo agarran multas que van de alrededor de 5 a 60 UTM dependiendo del tamaño de la empresa, que se mide según la cantidad de trabajadores, pero las infracciones más graves pueden ir entre 150 a 600 UTM, o sea, pueden llegar a ser montos muy relevantes. Además, el fiscalizador puede aplicar varias multas si es que constata diversas infracciones o atendía a la cantidad de infracciones que constató o a la cantidad de trabajadores que abarca, puede calificarla como grave. Ahora, dependiendo del rubro tal vez al que se dediquen, la contingencia puede considerarse como mayor o menor.
Lo anterior, en razón de que hay áreas o actividades en que es más normal que trabajadores presenten denuncia a la inspección del trabajo y demanden, mientras que hay ciertas áreas o actividades que simplemente no se ven muchas denuncias o no se ven muchas demandas. O sea, a modo de ejemplo, es muy poco visto que o sea, un abogado denuncie o presente una demanda contra su estudio jurídico, a diferencia tal vez de otra área. Ahora, ahora en el due diligence legal, ¿qué es lo que se informa? O sea, van a informar todos los juicios vigentes a la fecha del informe, eh, así como todos los juicios que se encuentran en proceso de pago o que se hayan terminado durante el año en curso. Y también se solicita que el abogado a cargo de estos juicios emita un informe o una opinión sobre sus probabilidades de éxito. Tal vez esto tal vez es algo bien recurrente tal vez cuando la empresa está siendo auditada a fin de año. También se deben informar todos los eventuales juicios que pueden aparecer o que pueden implicar desembolsos para la empresa. Si en el caso puntual acabo de terminar con un contrato con un proveedor o un cliente y no terminamos en buenos términos y supuestamente él me quedó debiendo plata o viceversa, y siempre existen las amenazas de demanda. Entonces, en el caso que esta demanda puede significar eventualmente que tú tengas que pagar dicho juicio, debe ser informado. Y también debemos informar todas las cobranzas que sean castigadas durante el año en curso. Esto tiene especial relevancia para efectos de deducirlas como gasto necesario en el año tributario. Luego tenemos el due diligence contractual, en el cual uno revisa los distintos modelos o contratos en particular de la empresa. Acá se revisan los contratos con tus proveedores, con tus contratistas, con tus clientes, colaboradores, con leasings, tus arrendamientos, tus contratos de seguro. En general, dependiendo de tu rubro, el tipo de contrato que normalmente utilizas. Muchas veces los emprendedores e incluso las grandes empresas se olvidan o derechamente no le dan tanta importancia a los contratos, pero estos son trascendentales, ya que regulan los derechos y obligaciones de las partes y permiten distribuir los riesgos de manera equitativa entre las partes. Son los contratos los que te permiten verificar si el modelo de negocio se encuentra debidamente consagrado y protegido en ellos. Bueno, a modo de ejemplo, como les dije, nuestro estudio se dedica mucho a la asesoría legal a empresas de tecnología y en especial, particularmente en aquellos casos que prestan los servicios en modalidad SaaS, que es Software as a Service. Cobran mucha importancia las cláusulas de propiedad intelectual de los contratos, así como las cláusulas de confidencialidad, ya que vienen a proteger lo que sería uno de los activos más importantes para ese tipo de empresas. Ahora, lo importante, como les digo, es que los contratos de su negocio que empiezan a desarrollar o su empresa proteja su modelo de negocio o proteja los intereses que a usted valga la redundancia, le interesa proteger. Y también es muy importante que si tienen muchos contratos o tal vez contratos con empresas grandes, muchas veces hay muchas cláusulas en cierta medida abusivas o que imponen muchas obligaciones con las cuales hay que tener cuidado, porque de no cumplirla a veces pueden imponer sanciones graves. O sea, dándole un modo de ejemplo que tal vez es lo más probable que les pase es cuando tú negocias tu contrato de arrendo, que lo más probable es que eventualmente contraten arrenden una oficina o arrenden un local comercial. Hay ocasiones en que en el contrato de arrendamiento se van a establecer multas para el caso de que tú no termines el contrato anticipadamente o cuando termine el contrato no cumplas con las formalidades legales. Entonces, como recomendación, al negociar estos contratos tengan mucho ojo con las formalidades de salida al momento del término y con las multas, porque especialmente en época de crisis resulta necesario tal vez poder reducir los gastos de la empresa y poder terminar contratos de forma rápida. Ahora, en el due diligence de propiedad intelectual vamos a revisar las patentes, las marcas, los dominios web, las licencias que pueda tener una empresa.
Mediante este due diligence verificamos que la propiedad de lo intangible se encuentra en el negocio que uno pretende invertir o adquirir. Muchas veces los problemas que nos encontramos en estos casos es que la propiedad intelectual en general pasa muchas veces que los emprendedores inicialmente como parte en ello, antes de crear la empresa, empiezan a registrar todo a su nombre y luego una vez que crean la empresa se le olvida traspasar toda esta propiedad intelectual a la empresa, lo cual es muy importante hacerlo y formalizarlo y regularizarlo. También tal vez un problema grave y que incluso podría convertirse en un deal breaker para un potencial inversionista es que la tecnología que tal vez tú quieres desarrollar ya se encuentra patentada, de manera que ya tal vez pierdes la oportunidad de desarrollar el negocio. Y otra cosa que eventualmente podría ocurrir es que en desarrollo del negocio simplemente tiene una licencia sobre la propiedad intelectual de cierto software y no tiene el dominio, la propiedad plena. De manera que él está con un contrato de licencia en que el licenciante, que es quien otorga la licencia, puede ponerle términos fácilmente al licenciatario, lo que tiene lo que genera poco interés para un eventual inversionista que normalmente va a buscar que el negocio en el cual está invirtiendo sea el dueño de la propiedad plena, dueño de toda la propiedad intelectual. También, bueno, se encuentra el due diligence inmobiliario, que esto es lo que tal vez alguno de ustedes puede o alguna vez haya conocido, que es lo que se denomina como el estudio de títulos, que no es que comprende una revisión de hasta 10 años hacia atrás de los títulos de los inmuebles que sean de la propiedad de la sociedad que se quiere comprar o invertir, o tal vez en el simple caso de un inmueble, cuando tú compras un inmueble, es muy recomendable que hagas un estudio de títulos. Ahora, si lo haces a través de un crédito hipotecario, es el mismo banco el que hace el estudio de títulos. Son sus abogados los que se encargan de eso, así que en ese sentido se cumple con que está, como les digo, si bien es un uso comercial el estudio de título, al igual que todo due diligence, es muy importante que lo hagan. Ahora, ¿por qué es importante que lo hagan? Porque al hacer este estudio de títulos te puedes dar cuenta te puedes dar cuenta que pueden aparecer una serie de problemas y que podrían perjudicar al comprador o inversionista. En este sentido, uno de los problemas que más vemos es que, por ejemplo, no tiene la totalidad de la propiedad. Muchas veces pasa que se compran derechos o porcentajes en una propiedad y puede que no esté el 100% de los derechos en manos de la empresa. Es decir, que faltó tal vez un 3% y existe una tercera persona con el 3% sobre el inmueble, de manera que tiene los mismos derechos que tú. También puede ser que se haya dado lo que se denomina el usufructo, es decir, el uso y goce sobre la propiedad de otra persona, de manera que la empresa solo es dueña de la propiedad, pero no puede usarla ni explotarla. Otro problema que encontramos es que no comparezcan todos los interesados en alguna de las transferencias o en alguna de las ventas que se realizó con anterioridad. Acá el caso más típico que les puedo comentar es que no comparezca el marido actuando o autorizando a su señora cuando vende el inmueble en el caso de estar casada en sociedad conyugal. Otro problema que es recurrente, aunque no lo crean, es que no esté inscrita la propiedad. Mucha gente tiene el pensamiento equivocado y evidentemente no tienen por qué saberlo porque esto es algo netamente jurídico, pero, pero creen que solo por el hecho de firmar el contrato compraventa, en el caso de los inmuebles, uno es dueño de la casa. Pero esto no es así mientras no se inscriba la propiedad a nombre del comprador en el conservador de bienes raíces competente. En Chile en Chile para adquirir la propiedad de un inmueble, se requiere de dos actos como se denominan. Uno sería el título, que el ejemplo más típico sería la compraventa, el contrato de compraventa. Y el otro requisito es que se realice la tradición. Y la tradición es la inscripción del título en el conservador de bienes raíces competente. Entonces, muchas veces nos podemos encontrar con que el dueño de una casa que pensaba que era el dueño solamente celebró la compraventa, pero después se lo olvidó, a alguien se lo olvidó, ya sea a él o al abogado
o a un tercero, se le olvidó llevar este título al conservador, entonces él simplemente, él no es dueño. Mientras esta propiedad no se inscribe y así va a aparecer registrado en todos los servicios, tanto conservador de bienes raíces, servicio de impuestos internos, tesorería. Ahora, otro problema importante que se puede constatar mediante este due diligence inmobiliario es que existan limitaciones al dominio, como lo son tal vez una hipoteca, prohibiciones o cualquier limitación que pueda, que pueda limitar los derechos del dueño para hacer lo que quiera con el inmueble. También nos encontramos con el due diligence regulatorio, que esto es muy específico y está enfocado en ciertas industrias o áreas cuyas actividades están detalladamente reguladas por la ley, por lo que implica analizar que estas actividades se estén desarrollando conforme a la normativa vigente. Acá podemos ejemplificar los rubros de la electricidad, de la energía, las forestales, las mineras, las pesqueras, entre otros. Son rubros fuertemente regulados y que incluso en los eventos que se están desarrollando, normalmente cuando se desarrollan las actividades sin cumplir con los requisitos legales, traen aparejadas multas muy altas. Luego, y algo que es relativamente nuevo en nuestro país, es lo que se denomina el due diligence de compliance, que tiene por objeto la prevención de la comisión de delitos ahora, el compliance tiene por objeto la prevención de la comisión de delitos por parte de las personas que forman parte de la empresa con el fin de salvar la responsabilidad penal de la empresa. Sí, así como lo escucharon, la empresa o persona jurídica, o sea, tu empresa puede ser responsable por ciertos delitos que cometan ciertos trabajadores. Esto cobra especial relevancia en las empresas que por su actividad es más posible que cometan estos delitos y que por lo mismo sus actos puedan traer aparejada la responsabilidad penal de la empresa. Cuando realizamos un due diligence de compliance, ¿qué es lo que vamos a revisar? Es el modelo de prevención del delito o MPD, las distintas políticas que vienen con el modelo de prevención del delito, entre las cuales encontramos políticas con los proveedores, políticas con relacionamiento con funcionarios públicos, políticas de procedimientos de facturación y pago, políticas de reclutamiento y selección, etcétera. También vamos a revisar, y viene con el modelo de prevención del delito, que es la matriz de riesgos, que viene a evaluar, como su propio nombre lo dice, los riesgos de la actividad de la empresa en cuestión y la probabilidad de que se cometan ciertos delitos. Y lo otro que se va a revisar es el encargado de la prevención del delito o o el EPD. ¿Cuáles son los problemas que normalmente ocurren? Y es que, en primer lugar, siendo una empresa que tal vez necesita un MPD, no lo tiene. Otra cosa es que este MPD no sea efectivo o simplemente un MPD de papel, como le decimos, o un MPD que está en el cajón. Es muy importante, si bien esto tal vez muy avanzado y tal vez nunca venga para empresas que están ya estructuradas y que simplemente desarrollan ciertas actividades, esto es algo que cada vez va a ser más importante. Y es muy importante que que el MPD y sus políticas sean reales y efectivas. Es decir, que éstas sean conocidas por todos los trabajadores de la empresa y que los trabajadores también sean capacitados sobre el MPD. Porque no me sirve nada tener un modelo de prevención del delito si está escondido en el cajón y nadie sabe cuáles son las prácticas de la empresa para evitar la comisión de los delitos. Y por último, uno de los requisitos que ha sido fuertemente revisado, especialmente con el caso de Corpesca, es el caso de que el encargado de prevención del delito no sea autónomo. Este debe ser autónomo y de la administración, ya que es indispensable que cuente con la facultad de la autonomía para prevenir y denunciar los delitos que puedan ocurrir en la empresa. O sea, está relacionado con lo mismo de antes. No me sirve de nada un EPD que no lo conozca nadie en la empresa, que no tenga facultades suficientes para revisar o prevenir la comisión de estos delitos. Entonces, si no se reúnen estos requisitos, no se cumple con el objetivo de que el MPD salve la responsabilidad jurídica de la empresa. Ahora, tenemos el due diligence tributario, que si bien lo dejé aparte como el due diligence legal y si bien forma parte, si bien es legal contable,
forma como lo dejamos aparte como due diligence tributario. ¿Qué es lo que se revisa? Los regímenes tributarios de la empresa, los libros contables, las declaraciones juradas, la existencia o no de multas, y si es que estas multas se encuentran prescritas o si es que, o si es que los plazos de prescripción ya transcurrieron desde tal vez declaraciones mal presentadas. ¿Cuáles son los problemas más recurrentes que vamos a encontrar? Que las declaraciones juradas estén mal presentadas o tal vez no se hayan presentado todas las declaraciones juradas, que los libros contables no estén ajustados o que existan multas pendientes de pago. Acá es muy importante ser asesorado por expertos auditores y contables para que puedan revisar de forma completa eh, el, el aspecto tributario contable de la empresa. Porque muchas veces incluso hay empresas que muchas veces tienen contadores que no saben realizar las cosas o simplemente las cosas están muy mal presentadas o no están en orden. Entonces es muy importante que al momento de revisar de hacer el due diligence tributario contable, que los asesores te puedan determinar qué es lo que está mal presentado, cuáles son las contingencias que pueda traer aparejado esto, es decir, tener presente que si tú adquieres una empresa y luego es multada el servicio de impuestos internos, va a ser el dinero que tú mismo aportaste con el que vas a pagar las multas. Entonces es muy importante que se revise especialmente las multas que pueden ser, que pueden ocurrir entre el tiempo en que fue adquirido, en el tiempo con posterioridad a que fue adquirida la empresa. Ahora, ¿cuáles son las fases del due diligence? Tenemos una fase preliminar, que es en la que se determina el objeto y alcance del trabajo. Acá es el momento en que el inversionista o el comprador va a contratar a expertos, ya sea comerciales, expertos financieros, expertos legales o expertos contables, para que desarrollen el due diligence. Y en este mismo encargo es que les va a solicitar que este due diligence cubra una o varias áreas que sean de su interés, de manera de que el due diligence abarque derechamente esas áreas. También tenemos una fase de investigación, que es aquella en la que se recopila toda la información necesaria para realizar el trabajo. Se establece una prioridad en los documentos que se requieren y se fijan plazos para su entrega. Ahora acá normalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Ya sea porque los abogados de ambas empresas se van a poner en contacto o tal vez van a actuar como intermediarios los administradores de ambas empresas, es que se entrega un listado con todos los antecedentes que se requieren para el due diligence, con prioridades e incluso con plazos de entrega. Luego de esta fase de investigación, viene la fase de revisión de la información y que, bueno, como su propio nombre lo señala, se va a revisar toda la información que es entregada, que fue solicitada y entregada por la compañía que hace el objeto del due diligence. Y luego viene la fase más importante, que es la fase de emisión de los informes. En, en la que se genera el informe del trabajo realizado y sus conclusiones. Normalmente el informe contiene el análisis y valoración de las contingencias por los asesores, de manera que expresa el nivel de riesgo, así como las posibles sanciones en caso de que ocurra la contingencia. Es decir, como les dije, muchos de estos problemas al final se traducen en contingencias, pero puede que esta contingencia nunca ocurra. Y en caso de que ocurra, se expresa las consecuencias de que ocurra el hecho. O sea, normalmente la multa que pueda traer aparejada o tal vez en caso de que exista una eventual demanda que solicite que se declare dicha contingencia, la sanción o las consecuencias jurídicas. Muchas veces estos informes vienen con propuestas sobre cómo gestionar estos riesgos y contingencias identificadas, es decir, más que nada, cómo las podemos subsanar. También en el informe se debe detallar toda la información que se entregó, junto con toda la información a la que tuvo acceso,
y toda aquella información que se solicitó y que no fue entregada. Esto cubre especialmente importancia para salvar la responsabilidad de los asesores y para en cierta medida ser responsable a los vendedores en caso de que emanen consecuencias perjudiciales que no pudieron ser detectadas precisamente debido a que el vendedor no entregó esta información que fue solicitada en su momento. Ahora, ¿cuánto dura o cuánto es el tiempo que se requiere un due diligence? Ahora, como le he dicho durante la presentación, el due diligence, dependiendo de lo que se requiera o lo que le interese al inversionista o comprador, puede ser tan simple que de demorar hasta un par de semanas, como sería tal vez un due diligence que revisa simplemente los aspectos societarios de una empresa, o si estamos hablando tal vez de un due diligence más completo, que sería propio de tal vez una fusión o una adquisición completa de una empresa, puede demorarse entre 3 a 6 meses. Asimismo, tienen que pensar que, bueno, un due diligence tal vez de la envergadura de una fusión o adquisición, además de tiempo y costo para quien lo solicita, también trae mucho desgaste. Normalmente, hacer un due diligence de este tipo requiere un equipo que esté concentrado y dedicado solamente a esto y requiere de mucho tiempo, horas hombre. Entonces implica un desgaste tanto para los asesores jurídicos como incluso para quienes hagan de intermediarios en este proceso de due diligence. Esto especialmente me refiero netamente a ver, como les digo, a los due diligence más complejos de fusiones y adquisiciones, en que muchas veces incluso no solamente se van a reunir los asesores legales, también se van a reunir los representantes de ambas empresas, se van a reunir los asesores comerciales de distintas empresas y los distintos asesores que se hayan contratado para el negocio en particular. Ahora, como una línea de tiempo sobre tal vez una negociación o una operación de adquisición o inversión en una sociedad, lo primero que normalmente vamos a encontrar son negociaciones preliminares, que consiste en un primer acercamiento entre las partes en que se demuestra el interés que tiene el uno en el otro o ambos en desarrollar un negocio en forma conjunta. Luego viene una etapa denominada de acuerdos preparatorios, que una vez que ya esto va a ir avanzando de manera de que una vez que ya tenemos una negociación preliminar exitosa, queremos encuadrar la negociación que vamos a realizar más adelante y proteger la información que se entrega. Bueno, normalmente en la etapa de acuerdos preparatorios, uno firma ciertos documentos que se llaman, que tal vez alguno de ustedes lo haya escuchado alguna vez, un NDA, que es un Non-Disclosure Agreement o acuerdo de confidencialidad. También se firman tal vez documentos como el MOU, que se denomina, que es un Memorandum of Understanding o Memorándum de Entendimiento. También se pueden firmar cartas de intención o acuerdos de intenciones, pero cualquiera que sea el documento que se firme, acá lo más importante es que dicho documento proteja la confidencialidad de la información que se entrega, ya que esto viene a ser una de las cosas más sensibles de la empresa en la cual se invierte. O sea, le vas a entregar tal vez toda tu información financiera, comercial y legal que es sensible, de manera que es muy importante que a quien se la entregues, él no se la pueda comunicar a terceros, es decir, esa información, una vez que la revisaste, ya sea el negocio se cierra en forma exitosa o no, tú me la devuelves o la eliminas. De manera que, como les digo, acá lo más importante es la protección de esta información. De manera que tienen que fijarse mucho en que estos acuerdos, que muchas veces pueden tener estos nombres o no, puede que no protejan esta información de esta manera. Luego, una vez que firmamos estos acuerdos preparatorios, viene una etapa que se denomina que una negociación formal, que como su propio nombre lo señala, son negociaciones más serias sobre la inversión y en que incluso se realizan ofertas preliminares, pero siempre, o sea, la idea es que siempre sujeto al due diligence. Evidentemente, hay casos en que los inversionistas o compradores no les interesa hacer un due diligence y nos podemos saltar la siguiente etapa, pero normalmente la idea es que se sujete a la realización de un due diligence
para así cerciorarnos de lo que estamos comprando y pagando tenga ese valor, o sea, estamos efectivamente comprando lo que nos interesa y en las condiciones que nos interesan. Luego viene la etapa del due diligence, cuyas fases ya explicamos. Y luego, con el cierre del due diligence y que también con ayuda del informe que podría servir de base, viene la etapa de la determinación de documentos. Y de manera de determinar entre tanto inversionista como empresa en la que se va a invertir o empresa que se va a comprar, determinar cuáles son los documentos que se van a ejecutar para materializar la operación. Existen muchas formas de hacerlo y, como les digo, va a depender de muchos de los factores que explicamos más arriba, así como la estructura societaria de la sociedad en cuestión, por lo que pueden haber muchas formas de ejecutar estos documentos y también la mayor o menor cantidad de documentos que se firme o que sea necesario firmar también va a depender de las conclusiones o tal vez las consecuencias que se arrojaron del due diligence que más adelante vamos a explicar. Luego viene una etapa de implementación y una de cierre. Si bien acá en el caso, en la línea de tiempo los puse en casos, en etapas distintas, puede ocurrir que estas dos sean una sola etapa de implementación y cierre, es decir, una vez que se implementan los documentos y son firmados. Pero hay ciertas ocasiones en que el cierre de la operación o cuando se termina de materializar ocurre en un momento distinto a la implementación de los documentos, como puede ser el caso que hay ocasiones en que el inversionista o el comprador de la empresa eh, deja cierta plata, cierta cantidad del precio sujeto al cumplimiento de ciertos hitos futuros. Ahora, el caso más típico que les puedo decir es, por ejemplo, yo digo que vendo, la empresa donde se invierte dice que vende 10 y la empresa que está comprando dice que vende 5. Hagamos algo. Dejen complementar, disculpen. La empresa en la cual se está haciendo el due diligence dice que vende 5 y que proyecta que va a vender en el siguiente año 15. Mientras que el inversionista dice, ya, efectivamente vende 5, pero yo creo que tú de acá al otro año vas a vender 10 solamente y no 15. Entonces, hagamos algo de manera de que esto sea una inversión justa para todos. Yo te pago la mitad del precio de adquisición en este momento y la otra mitad la dejamos sujeto a que, por ejemplo, en el siguiente año efectivamente llegue a 15. Si llegas a 15, yo te pago el resto del precio. Si no, dejamos el precio hasta esta parte nomás, o tal vez lo sujetamos a que lo cumplas dentro del siguiente. Entonces, en estas ocasiones en que a veces el cierre ocurre con posterioridad, cuando dejamos tal vez ciertas garantías o ciertas obligaciones para que se ejecuten en el tiempo. Ahora, ¿cuál es el impacto o los resultados del due diligence? Bueno, el impacto más importante y el que la inversionista más le va a importar es determinar si el precio está ajustado o no. Otra consecuencia es ver si atendió el due diligence, resulta necesario la rebaja del precio de adquisición e inversión. Ahora, es más propio esta consecuencia de la rebaja del precio de adquisición e inversión es más propio del due diligence financiero, comercial o tributario, porque normalmente la rebaja vendrá, como les digo en el ejemplo anterior, porque supuestamente yo te ofrecí 5 pensando que producía 5, pero luego a revisar el due diligence financiero y comercial me doy cuenta que tú solo vendes 2, pues entonces te ofrezco 2. Entonces ahí tenemos un caso típico en que hay una rebaja del precio de adquisición e inversión. Otra consecuencia del due diligence, y esto emana de las distintas contingencias que se pueden haber detectado, es que se exijan garantías adicionales o indemnizaciones. Y dentro de este mismo caso, incluso fraccionar el pago del precio se puede señalar como una garantía adicional. De manera que su importancia es que viene a resguardar al futuro dueño o al futuro dueño para que en caso de que ocurra alguna de las consecuencias que se detectaron,
ya sea que el que me vendió, la empresa que me invierta, me devuelva cierto dinero, me indemnice de cierta forma, o se me garantice de cierta forma que estas contingencias no van a ocurrir, ¿no? Luego, una de las consecuencias más que tal vez menos se ve, pero que igual puede ser, es que el inversionista o el comprador se desista a la compra o a la inversión, y esto es lo que normalmente se denominan deal breakers, que si bien son poco frecuentes, como su propio nombre lo indica, son letales para la transacción. O sea, efectivamente, si ocurre un deal breaker para el inversionista, la inversión o la adquisición se cae. Ahora, es poco recurrente que tal vez en un due diligence societario encontremos un deal breaker, pero si pudiéramos ejemplificar en relación en relación a un ejemplo de empresas que sigan el desarrollo, el caso típico de que la empresa no tiene la patente sobre la idea que quiere negociar. O sea, un inversionista no va a querer invertir si tú no eres dueño de una patente de una idea que ya se encuentra patentada en Chile. O sea, este es un deal breaker típico que podemos encontrar en las empresas tecnológicas. Y otro impacto del due diligence que es muy útil es la regularización post adquisición y inversión. Como les comenté, el informe normalmente señala recomendaciones para regularizar las distintas contingencias o las distintas observaciones que se levantaron durante el due diligence, de manera que con posterioridad el mismo dueño, en el caso de que mantenga la propiedad, o el nuevo dueño, puedan regularizar estas distintas situaciones que se detectaron. Ahora, ¿cuál es la importancia del due diligence? Permiten al, permiten al inversor tener mayor seguridad a la hora de hacer una inversión o compra. ¿Ya? Como revisamos anteriormente de las distintas resultados o consecuencias, es que con el due diligence el inversionista va a tener toda la información necesaria para determinar que la decisión que preliminarmente tomó se encuentra ajustada o se encuentra ajustada y conforme, de manera que la inversión que está realizando se ajusta para él. Otra cuestión súper importante es que el due diligence es hecho a medida del inversor, como le he dicho durante toda la presentación. En relación a esto, es sumamente importante que quien encarga el due diligence ponga en conocimiento de sus asesores legales, comerciales, contables, etcétera, los aspectos que él considera más relevantes y sus principales preocupaciones, de manera que los asesores sepan identificar con mayor facilidad aquellas contingencias que resultan claves para el cliente. Como les dije, en un due diligence tal vez más extenso, implica mucho tiempo y desgaste, de manera que señalar cuáles son los aspectos relevantes para la persona que realiza la inversión o adquisición permite facilitar el trabajo de los asesores para que ellos concentren más energía en revisar estas cosas y no otras tal vez que carecen de importancia, sin perjuicio de que de todas maneras van a ser revisadas, pero el detalle con que se revisa va a cambiar dependiendo del inversionista. Como les dije, puede ser que para el inversionista solamente sea importante los temas comerciales y financieros y no los temas legales, que es una cosa que muchas veces no encontramos. O, o que tal vez dependiendo del tipo de emprendimiento, y especialmente lo vamos a ver en emprendedores, en startups, para los inversionistas lo más importante son los emprendedores. Y muchas veces, especialmente en inversiones iniciales o pre-seed o serie A, sus due diligence son bien leves, son bien escuetos, revisan más que nada temas mínimos legales, porque al final lo que forma parte de una inversión en startup es que los inversionistas, más que invertir en la empresa, invierten también en los emprendedores, en su idea y en su capacidad. De manera que muchas veces el valor o la valorización de la empresa o una startup no está realizado en base
a la producción que tienen, a su balanza, a su estado financiero, sino que simplemente al potencial que tiene la empresa, el negocio y los emprendedores. En este caso, principalmente cuando donde encontramos que el due diligence va a ser mucho más leve a pesar de tal vez una inversión en algunos casos que puede ser relativamente alta. Y por último, una de las cosas, como le he dicho, más importante es que te permite obtener información confidencial de la empresa. Es decir, hay información que de otra forma tal vez no haya poder encontrar en ningún otro lado, con incluso no solamente la entrega de la información, sino también con las explicaciones provenientes tanto de sus asesores propios de la empresa como del mismo dueño. Entonces va a tener a primera mano información que solamente el dueño o los administradores, o incluso ni siquiera los dueños, en algunos casos solamente los administradores tienen. Ahora, y hagamos la pregunta, ustedes como emprendedores, si yo soy emprendedor, ¿por qué me interesa hacer un due diligence a mí? Sí, lo normal es que si tú eres el emprendedor, normalmente el due diligence te lo hagan a ti, pero igual es importante tenerlo presente o incluso realizarlo tú mismo. ¿Por qué? Lo primero es porque, como podrán percatarse, te permite revisar si tu empresa está ordenada y si es que no lo está, revisar la cantidad de contingencia o observaciones que eventualmente pudiese tener, y de esta forma te asegura ante un posterior due diligence de un tercero que no aparezca ningún deal breaker o cualquier factor o consideración que podría alterar el precio de una eventual inversión o una eventual compra de tu empresa. En este mismo sentido, es mucho más eficiente hacer hacer un due diligence preventivo o tal vez y estar constantemente asesorado para de esta forma tener todo ordenado desde el día uno. Es mucho más eficiente ordenar de principio a fin que tal vez estemos en el día 100, hacemos un due diligence y nos damos cuenta que hacia atrás tienes la embarrada. Créeme créeme que igual toma tiempo y a veces, muchas veces la ejecución de todos los documentos necesarios para regularizar estas distintas observaciones puede traer aparejado mucho tiempo. Ahora consideren especialmente la situación actual en que estamos en teletrabajo y muchos servicios o cosas funcionan más lento de lo normal incluso. O sea, tal vez algo que si lo hubiera hecho bien desde el principio no te hubiera costado nada. Puede que subsanar otras cosas te cuesten varios meses y que incluso impliquen desgaste y desgaste de tiempo y recursos. Y por último, actualmente hay algo, si bien es poco aplicado, hay algo que se denomina el Vendor's Due Diligence o Due Diligence del vendedor, que no es otra cosa que el due diligence que es encargado por el propio vendedor, que por el propio vendedor o empresa en la cual se está realizando la inversión. Normalmente lo podemos encontrar o se pueden ver en remates y no es otra y, y te permite agilizar el proceso de venta y más encima controlar la información facilitada, ya que es un due diligence que realiza los mismos asesores del vendedor, de manera que ellos le entregan un informe completo a los potenciales compradores e inversionistas, de manera que los asesores del comprador más que nada se limitan a revisar y verificar este informe. O sea, créanme, igual es mucho más fácil y implica mucho menos tiempo y mucho menos trabajo ir revisando uno por uno los distintos puntos del informe que confeccionarlo de cero. Ahora, y por último, y como conclusiones de la charla, que ojalá espero le haya servido y los distintos datos los puedan ayudar en la creación de sus negocios, en los negocios que ya estén creados. Es como primera conclusión, y como he repetido varias veces, que el due diligence es hecho a medida del interesado, por lo que se enfoca y centra en sus requerimientos, exigencias e intereses. Una segunda conclusión es que el due diligence puede comprender uno, incluso ninguno, varios o todos los aspectos de una empresa. Y por último, es que permite al inversionista o comprador tomar una decisión informada sobre la operación. Bueno, muchas gracias por escuchar y por el tiempo de todo el día de hoy.
A ver, Joaquín, ahí estamos. Joaquín, si quieres, puedes dejar de compartir pantalla, te agradecemos. Ya, Te perfecto. vamos a dejar ahí que tomes aire un minuto. Ahí está, está clarito. Querido Joaquín, ya estamos en la hora, así que te vamos a comenzar a despedir. Te agradecemos toda la información que nos entregaste y a ver si nos puedes decir brevemente algunas palabras que resuman un poquito el proceso, porque ahora viene la evaluación para ayudarlos. Es que ya, perfecto, me perdí No, leyendo las preguntas. no, no te preocupes. Si nos puedes decir unas palabras muy, muy cortitas que resuman qué es due diligence, porque ahora ya viene la evaluación para darles ahí algunos tips. Mira, el due diligence no es otra cosa que una revisión de los antecedentes de un negocio. Y Ya. esta revisión puede abarcar la sociedad probablemente tal, tus aspectos financieros, tus aspectos comerciales. En definitiva, el que va a depender de la extensión de esta revisión es quien te solicita la información. Mm. Ahí, como alguien ejemplificó, cuando hace una licitación le piden cierto antecedente. Eso, por ejemplo, se podría decir que es un due diligence, porque no es otra cosa que te está pidiendo y revisando cierto antecedente que para ellos resulta necesario antes de poder siquiera postular. Ahora, Súper. respecto de las preguntas, del formulario de preguntas, lo traté de dejar de la forma más simple posible y está basado derechamente en el PowerPoint que les mostré. No sé si lo habrán mandado o tal vez tomaron nota, así que No, pero ahí deben haber tomado nota, así que ahí los vamos a ayudar a los que hagan la evaluación ahora. Así que Joaquín, te queremos agradecer. Gracias por haber hecho esta relatoría y esperamos vernos pronto. Nos despedimos de ti. Muchas gracias.